me gusta perder el tiempo, pero soy empecinada y no me voy a ir de aquí hasta decirte lo que te tengo que decir. Y no, conoces perfectamente a mi hijo y sabes que no necesita que nadie hable por él. Yo no quiero más problemas. Pero los tienes y deben solucionarse. Y yo necesito enmendar un error. ¿Qué error? Pues no es fácil decirlo, pero me tragué el orgullo y vine hasta aquí para enfrentarme a lo que te hice y decírtelo. Y necesito que me escuches. La escucho. Hable. Gracias. Tengo una sola petición. Mira, el sol a mí me da dolor de cabeza y los moscos me están picando. ¿Podríamos tener esta conversación adentro, por favor? Por favor. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sí. En verdad, yo pensé que tú eras sincera, que jamás me harías algo así. Y ahora resulta que te vas a casar. No. No, y yo de tonto, preocupándome por que nuestra amistad se fuera a perder después de aquel beso. No, a ver, Federico, yo no tengo novio. Ah, no. Perdón. Prometido. A ver, déjame explicarte. Yo tenía un novio que me trataba horrible, me hacía desplantes, era un patán. ¿Y aún así te vas a casar con él? No, eso se acabó hace mucho tiempo. Bueno, y entonces el novio que Lirio me dijo que tienes, ¿se lo inventó ella o qué? Sí, se lo inventó para alejarme de Jonás. Jonás. O sea que es Teo y Jonás. Rosa, te desconozco. Mira, a Lirio le gusta Jonás y a Jonás creo que le gusto yo. O sea que entre nosotros nunca va a haber nada porque tienes muchos pretendientes. No, yo no tengo ningún pretendiente, no tengo nada. Espera. ¿Dijiste? ¿Quieres que entre tú y yo haya algo? ¿Y Valentina? ¿Ya lo olvidaste? Ya está todo listo para el registro de las patentes, pero hemos descubierto que Tech Advance sigue desarrollando una app muy similar a la nuestra. Eso no puede ser, hay una demanda en curso. Sí, eso es lo que sabemos. Pero no ha detenido su desarrollo ni retirado los anuncios de lanzamiento, Santiago. Bueno, voy a hablar con los directivos de Tech Advance. Pero primero tengo que... Sí tienes que ir a buscar a Valentina. Entiéndeme, Pacho. Te entiendo perfectamente, Santiago. Pero estás poniendo en juego el futuro de la empresa. Pues es que justamente en mi futuro es lo que estoy pensando. Y no lo consigo sin Valentina. Te prometo que voy a solucionar los problemas de Eureka. Perdón, Santiago, ¿podemos hablar un momento? Mira, si se rasca la barbilla es porque va a perder. Y si se rasca la cabeza, ¿qué va a ganar? Exacto. Y si no se rasca nada, entonces la pelea es legal. Bueno, tanto como legal tampoco, ¿verdad? Bueno, o sea que no le dieron instrucciones, que es libre. Entonces, si para subir se agarra de la primera cuerda, significa que tiene que aguantar 3 rounds. Si se agarra de la segunda, entonces significa que tiene que... A ver, ya, mija. ¿Sabes qué? Eso es demasiada información para mi cabeza. Déjame ir por algo para anotar, ¿bien? Adri... Buenos días, Susana. Julio. Adelante. Pase, por favor. Gracias, muchas gracias. Y consta que la recibo porque usted es una dama. Y aquí somos corteses. Pero mi nieta ya ha tomado una decisión. Esa decisión la tomó por culpa de intrigas y mentiras. Precisamente de eso quiero alejarla. Los animales son más nobles que toda esa gente de Eureka. Mi hijo no mintió, don Lucio. Le estoy diciendo la verdad y necesito que me crea. ¿Las dejo solas? 15 minutos, señora. Regreso en 15 minutos para mostrarle la salida. Gracias, muy amable. Ven, vamos, hay 15 minutos. Ah, perdón. Ven, siéntate. La escucho.
pero no le prometo que le crea porque no quiero que me sigan tomando por tonta. No, no lo eres, Valentina. Y ese fue mi primer error, subestimarte. En cambio, mi hijo, que es un hombre inteligente e intuitivo, vio en ti lo que pocos logramos ver. Y se enamoró, Valentina. Se enamoró. Federico, ¿sigues enamorado de Valentina y me vienes a armar esta escena de celos? No, yo ya no estoy enamorado de Valentina. Mira, me vas a volver loca. Primero arregla lo que está en tu corazón y en tu cabeza. Ya no es como antes, Rosa. Yo sentía esta responsabilidad de cuidar a Valentina y pensaba que eso era el amor, pero desde que te conocí, todo cambió. Pues yo no soy plato de segunda mesa. Y aparte, no quiero causarle preocupaciones ni confusiones a Valentina porque no sepas lo que quieres tú. Rosa, yo sí sé lo que quiero y a quién quiero. Esto que estoy sintiendo, No, Federico, déjalo así. Yo tengo que checar lo del contrato de Valentina. por favor, Rosa. Mira, últimamente no tengo que estarte dando explicaciones, porque tú fuiste el que dijo que ese beso no significó nada. Y para que te quede bien claro, yo no tengo pareja ni tengo compromiso, yo no tengo a nadie. Patricia, soy Willy. ¿Se puede? Adelante, pasa. ¿Y ahora qué quieres? Estoy ocupada. Tú me dijiste que acudiera a ti ante cualquier problema y eso hago. ¿Y qué pasó? Pues nada, que me enteré que están reactivando el contrato de la protegida. Eso quiere decir que me van a bajar de cargo otra vez. Willy, te dije que yo me encargaría de eso cuando llegara el momento. Es que el momento ya llegó, Patricia. Sí, y el segundo punto es Fabiola. ¿Qué pasa con Fabiola? Me tiene harto, me vigila, me amenaza. Necesito que la saques de desarrollo, que la mandes a otro lado. Que no tenga nada que ver con la aplicación, ¿ok? Ok. Perfecto. Desde que llegué prácticamente que no hemos tenido tiempo para hablar. Bueno, es que llegaste en un punto muy crítico, Augusto. Estamos a días de la convención con una aplicación atrasada y además tenemos problemas con las patentes. Bueno, yo los dejo hablar solo. Después hablamos, ¿eh? Gracias, Pacho. Con permiso. Todo eso que me estás diciendo yo ya lo sé, pero no te veo ni concentrado ni resolviendo. De hecho, me enteré que te vas a ausentar hoy otra vez porque vas a ir a buscar a alguien más, ¿no? Bueno, si te llegaron con el chisme es porque sé que te lo contaron todo. Así que sí sabes quién es ese alguien más. ¿No te cansas de humillar a mi hija? Dime, ¿tú crees que ella se merezca esto? Te pedí que en la empresa no habláramos de temas personales. Tienes toda la razón. En las empresas no se debe de hablar de cosas personales, pero sí para compartir con tu novia y tu amante. Pero no te permito que me hables así, Augusto. Pues aunque no me lo permitas, yo lo voy a hacer porque tengo todo el derecho a exigirte una explicación. ¿Por qué le hiciste eso a mi hija y a mi familia, Santiago? Yo te menosprecié y lo reconozco. Me dejé llevar por lo que vi. Es que eres sencilla, callada, pasas casi desapercibida. Perdón, no te estoy queriendo ofender. No, no me ofenda, señora, así soy. Yo siempre defendí la relación entre Santiago y Patricia porque los vi crecer juntos. Y ella es una mujer muy preparada, es una mujer de mundo. Lo es. Ella sabe muchas cosas que yo no sé. Ella sabe vestirse bonito, usar tacones, hablar en público. Así es. Le gustan las grandes fiestas, sabe lo que a la gente le agrada y sabe resolver problemas con rapidez. Mira, ¿sabes ver y distinguir las cosas positivas en las personas? No, no lo sé. Solo lo veo. Me cuesta distinguir las intenciones de las personas, no las entiendo. Bueno, todos en algún momento no entendemos las cosas. Yo en Patricia vi a la mujer perfecta para Santiago. Y no quise que él arriesgara todo solo por
¿Por mí? Te vi como un capricho momentáneo, como una confusión. No, perdón, ¿dije algo malo? Valentina, ya pasaron los 15 minutos porque no he terminado de hablar. Yo también me confundí con él. Me enamoré de un hombre comprometido y quiero olvidarlo. Tenga. Pero las invitaciones a la boda, ¿por qué las tienes tú? Vinieron con mi equipaje cuando me despidieron de Eureka. Se las devuelvo. Y con eso doy por terminada esta conversación. Valentina, esta boda se canceló. Mi hijo ya no quiso seguir con los planes de matrimonio. Pero va a tener un hijo. No, no va a tener un hijo. Todo fue mentira. ¿Mentira? Ay, a mí me avergüenza terriblemente decirte esto. Por favor, no me veas como tu enemiga, ¿sí? No lo hago. Pero no quiero tener más problemas con la señora Patricia. No vas a tener problemas con Patricia. Pero debe estar muy enojada por la cancelación de la boda. Bueno, sí, lo estuvo, pero ella también se equivocó y ya entendió que el corazón de mi hijo es libre. Pero me culpará por eso. Por favor, vuelve, ¿sí? Y verifica por ti misma que las cosas cambiaron y que Santiago jamás te mintió. No. Valentina, te lo pido. Por lo menos considéralo. Eureka y mi hijo te necesitan. ¿A dónde vas? A echar a esa señora de mi casa. Esa señora está hablando con Valentina y es Valentina quien tiene que decidir cuándo se termina la plática. Le dije que 15 minutos. Pues dirás misa, pero no tienes derecho a intervenir en su vida. Es mi nieta y es mi casa. Que sea tu nieta todavía está por verse. Y aunque así lo fuera, no tienes derecho ni a decidir por ella, ni a pensar por ella. ¿Cómo te atreves? Me atrevo. Me atrevo a hablarte así y a contradecirte. Lucio, no quiero que cometas el mismo error que cometiste con tu hija. Yo no planifiqué que esto pasara. Sucedió porque el amor es un misterio, algo que no pudimos controlar. Pues sí, pero tú tenías un compromiso con mi hija. Un compromiso de años y además del conocimiento del público. Créeme que eso lo sé. Y la situación ha sido dolorosa también para mí. Pues no se nota. Pero fíjate que te voy a dar la oportunidad de que me lo demuestres. Que me lo demuestres a mí, a mi hija y sobre todo a Eureka. ¿De qué hablas? Quiero que le des a mi hija el cargo que tenía yo aquí en la empresa cuando vivía tu padre. Vicepresidente de la corporación. Y quiero que lo hagas hoy mismo y que seas tú mismo quien lo anuncie. Mire, como podrá ver, pues no es la gran cosa, pero tratamos de mantenerlo limpio y bien equipado. Primero, ya habíamos quedado que me ibas a hablar de tú. Y segundo, no le quites valor a lo que han hecho. Tienen un muy buen lugar. Sí, la verdad es que sí, pero esos desgraciados lo quieren destruir. Quieren convertir nuestro gimnasio en un antro de apuestas, alcohol y quién sabe qué más. Y en cuanto a ese tema, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Mucho. Con los intereses está todavía peor. Y encima, Eric también se endeudó. Y por eso lo están obligando a participar en estas peleas ilegales. Qué guardadito se tenía todo esto, Eric, ¿eh? Pero bueno, ya lo dice el dicho. Nunca terminas de conocer a las personas. Te digo, Areta, si Rosa estuviera en el entrenamiento policial, tendría todos los cadetes distraídos. Y en cambio yo, más sola que un peluche viejo. Ay, Lirio, si cada una tiene su encanto, hombre. Aparte,
Lo que importa es la confianza. Pues sí, claro. Oye, y hablando de confianza, ¿qué te parece el regreso de la bruja del piso 7? Ya ni me digas. A esa mujer se le vieron sus intenciones con sus acciones. No, no me lo recuerdes, que yo ni me di cuenta del despido de Valentina. Hubiese presentado mi carta de renuncia inmediatamente para ser solidaria. Hasta yo, hombre, si esto ya se volvió una guerra personal en contra de Valentina. Bueno, pues parece que en esta empresa ya nadie trabaja. Todo eso comenzó con la llegada de la pueblerina Sabionda, ¿no? Valentina no es ninguna sabionda, fíjese. Valentina es toda una genio. ¿Cómo ve? No, Tina es una autista obsesiva y petulante. Pues Valentina ha hecho una muy buena aportación y por eso merece todo nuestro apoyo, fíjese. Ojalá que no regrese y que se devuelva a su pueblo de donde nunca debió salir. Eso no depende de usted. Y según el artículo 42B, todos tienen derecho de estar en un ambiente inclusivo y respetuoso. Justo el artículo que yo iba a citar. Pues ¿por qué no mejor se dejan de artículos y se ponen a trabajar, que para eso les pagan, y mucho más de lo que se merecen? Permiso. Venga. No le des el gusto. Eso quiere. Cálmate. El caso de mi nieta y el de mi hija no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Las dos se enamoraron de hombres comprometidos. Tu hija se fue por miedo a tu reacción, mírate. Si encierras a Valentina, si piensas por ella, un día se va a dar cuenta. Y te lo va a echar en cara. Y se va a ir. Valentina me escucha. Es inteligente, piensa con la cabeza. Sí. Sí, es mujer y es muy inteligente. Y por esa razón, no tarda en irse y en hacer su vida. ¿Ya se va? Mi nieta ya le dejó en claro que no regresa a Eureka. Me dijo que lo va a pensar. ¿Bien? Pues lo pensaremos juntos. No, ¿No? no, Lucio. No, yo le voy a dar un consejo que usted no me ha pedido. No decida por los suyos pensando en que los protege. A los seres que amamos hay que saber dejarlos volar. Su nieta es un genio. Tiene un don excepcional. Y sí, Eureka es el espacio donde lo puede desarrollar. Al lado de su hijo. Bueno, eso lo deciden ellos, ¿verdad? Pero no se empeñe en limitarla. Personas como Santiago, mi hijo, y Valentina son el futuro. Pueden cambiar el mundo. Y lo único que nos queda a nosotros es apoyarlos. Que tengan muy buena tarde. Con permiso. Así. ¿Qué es esto? ¿Un tipo de chantaje o...? No entiendo. Checa esto, Santiago, por favor. Como podrás ver, soy dueño de casi el 40% de las acciones de la empresa. Y si a eso le restas lo que se cotiza en bolsa y lo que tienen los accionistas minoritarios, te darás cuenta que soy más dueño de Eureka yo que tú y toda tu familia. ¿Desde cuándo estás planeando esto, Augusto? Desde que tu padre me sacó de la jugada aprovechándose de un mal momento económico. Como verás, yo le puedo dar el puesto a mi hija, yo le puedo dar el cargo en la próxima junta. Porque tengo los votos y tengo además el poder para hacerlo. Bueno, ¿y por qué no lo haces entonces? Pues porque sería mucho más elegante que lo hicieras tú. Eso le daría a mi hija un respeto ante los empleados y ante los accionistas. Y bueno, quien quita y después de eso hasta te perdone y podamos ser amigos otra vez, Santiago. Padrino, te presento a Julio. Él es quien nos va a sacar de todos esos problemas. ¿Qué tal? Encantado de conocerlo. Igualmente. Ya me habían hablado mucho de usted. ¿Acaso? Seguro todo lo que han dicho son puras mentiras. Claro que no. Fue Susana quien me lo dijo. Que
Es increíblemente eficaz y además tiene una energía que contagia. Gracias, Julio, pero basta de halagos. A lo que viniste. Y pues los dejo solos para que hablen a gusto. Gracias. Quiero ayudar, pero necesito que me diga toda la verdad. ¿Toda la verdad? ¿A qué se refiere? Empezando por la situación de mi amigo Eric Altamirano. Quiero oír tu versión. ¿Cómo llegó aquí? Y sobre todo, ¿cómo es eso de que tiene una deuda con un grupo delincuente peligroso? Ok. Bueno, pues todo comenzó cuando un día Eric llegó aquí pidiendo refugio. Creo que encontré la manera de optimizar el menú de opciones de la aplicación y hacerlo más agradable. Ah, sí, todo eso, tú solita. Wow. Contigo quería hablar. ¿Ahorita? Estoy muy ocupada. El ingeniero me pidió que... Yo soy tu superior y decido sobre ustedes igual o más que el ingeniero. He decidido traspasarte otro trabajo de manera inmediata. ¿Cómo? Pero señora Patricia, ¿cómo me va a trasladar de...? A ver, ¿vas a mi oficina o prefieres hablar aquí? ¿Qué te dijo esa señora? No te dejes confundir, Valentina. Tú estás sanando tu corazón. Mírame, Valentina. Mírame y dime que decidiste quedarte aquí conmigo. No, abuelo. Esa no es mi decisión. ¿Vas a regresarte allí, a ese lugar donde te hacen tanto daño? Abuelo, toda mi vida soñé con llegar ahí. No es justo que después de lograrlo huya. No estás huyendo, te estás protegiendo. Protegerme fue lo que hizo mamá Aruna durante toda su vida. Y Federico. Y ahora usted. Es que no me gusta verte sufrir, me parte el corazón. Los tres quieren cuidarme para que el mundo no me haga daño. Pero el mundo es inmenso, abuelo. Y no está diseñado para mí. No está diseñado para gente limpia por dentro. Siento que tengo que enfrentarlo. Quiero hacerlo. Pero es que hay mucha maldad, no quiero que te cambien. Que te cambien esa manera de ver las cosas sin malicia, que te hace tan especial. Tengo que cambiar mi mundo. No el mundo entero, sino el mío, abuelo. Y creo que en este intento puedo abrirle camino a otras personas como yo. Ojalá hubiera más personas como tú. Honestas, directas y que dicen lo que sienten. Voy a regresar. Pero no quiero ser la misma, abuelo. Quiero ser una nueva Valentina. ¿Cambiarme de departamento? Pero tengo 3 años en el área de desarrollo. Es lo que me gusta y siento que lo hago bien. Y nadie ha dicho lo contrario. Pero con el atraso que hemos tenido, debo optimizar el personal. Además, necesitamos personal muy eficiente en el área de despacho de equipos. ¿Despacho de equipos?
¿Quiere que trabaje en un área administrativa? Eso lo puede hacer cualquier asistente. Es una decisión de la empresa, Fabiola. Además, es un cambio temporal, pero necesario. Así que lo acatas y te presentas mañana a primera hora en tu nueva oficina. O si no, me puedes redactar tu carta de renuncia y me la traes. Ingeniero, Hola, Rosa. ya está listo el contrato de Valentina. Perfecto. Y una última cosita. Si le puedes pedir al departamento legal que preparen un cambio de cargo para Patricia. Sí. ¿La va a cambiar de piso? Ojalá y fuera tan sencillo, pero no. La voy a ascender a vicepresidente de Eureka. Y me gustaría hacer el anuncio hoy mismo. Sí. Claro, ingeniero, voy a ver qué puedo hacer. Alguien lo espera aquí afuera. Ahorita no es un buen momento, Rosa. Mejor dile que haga cita para otro día, por favor. Me dijo que era urgente. Se trata de Cristian Casadiego, el CEO de Tech Advance. La verdad es que yo no le pido reporte a los muchachos que se acercan a mi gimnasio. Justamente este es un lugar para sacarlos de las calles. Pero el caso de Eric es diferente. Él no es un muchacho de este barrio. Pero si uno no sabía. De hecho, me enteré mucho después quién era realmente Eric. ¿Y no se te hizo sospechoso que ocultara su identidad? Digo, se entiende por sus antecedentes. ¿Antecedentes? Mira, Eric es mi amigo, casi mi familia. Pero pues, ha tenido algunos problemas con la ley. A ver, Eric es impulsivo, sí. Pero de ahí a que sea un ratero hay un gran paso. Bueno, además de vicioso, metió en demasiados problemas a su familia. Llegó a convertirse en una especie de delincuente juvenil. Julio, ¿qué haces tú aquí? ¿Y qué es lo que decías tú de mí? Ay, don Pacho, ¿ya vino a buscarlo para llevarle su café? Gracias, Areta, gracias. ¿Y esa cara de angustia? Es que Santiago se empeña en ir a buscar a esa joven. Y Eureka está en un momento muy tenso. Y necesitamos que nuestro CEO esté al 100% en todo. Y para colmo, el regreso de Augusto aquí a la empresa. Y Tech Advance nos lleva la ventaja en todo lo que se refiere a la convención. Pero bueno, si Valentina viene, pues el ingeniero puede estar más concentrado, ¿no? Valentina le da mucha paz, el ingeniero a ella. Está en juego el futuro de Eureka. Tal vez estoy poniendo en riesgo mi pescuezo. Pero creo que yo puedo ayudar. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Valentina me escucha y a Rosa también. Entonces podemos ir las dos a hablar con ella y convencerla para que venga. Solo que tendríamos que ausentarnos. No, manos a la obra, Areta, ¿eh? Llama a Rosa y vayan inmediatamente, salgan, corran. Y si tienes que cerrar la cafetería, ciérrala. Y pues, que los empleados vayan a comer aquí al carrito de la esquina. Con mi cafetería no, don Pacho, ¿eh? Bueno, vamos. Voy a... Sí. Rápido. Cuando estabas hablando del club hípico, mi mamá se puso blanca, ¿te fijaste? Sí, me fijé. ¿Y no nos pegó ni un coscorrón? Esa es una actitud sospechosa. ¿Muy sospechosa, eh? Hasta peló los ojos, parecía que había visto un fantasma. ¿Será que sabe algo de lo del papá de Valentina? ¿Necesitas ayuda con la repisa? No, es una repisa muy mañosa, pero yo ya le sé el truco. Esa mujer. ¿La madre del ingeniero? Sí. Cumplió su cometido. Dejó a Valentina con muchas dudas. Está pensando en regresar. Y hace bien, Lucio.
Ese es su mundo. Si se queda aquí y abandona todo, un día te va a culpar. Es que en esa empresa le hacen mucho daño. ¿Qué pasa si siguen jugando con sus sentimientos? Pues aquí vas a estar tú para consolarla. Pero no puedes vivir su vida ni tomar decisiones por ella. Hace poco tú me diste ese consejo. Escúchalo. A ver, ¿qué tienes que decir? Dímelo de frente. Eric, habla con la verdad. Sabemos que eres una bomba que está a punto de estallar. A ver, basta. No hay que... ¿Dónde hay gimnasio, Eric? No te metas en mis asuntos, Julio. Te lo advierto. Siempre necesitaste de un padre que te pusiera en tu lugar. Eres un irresponsable que avergüenzas a todos. Eres una decepción ambulante. ¡Ey! Basta, deténganse. Eric, basta. Te dije que era un caso perdido. ¿Ya te quitaste la máscara ahora sí? ¿Te vas a ocultar detrás de una mujer ahora? A ver, Eric, si Julio está aquí es porque yo lo llamé. Y si tienes un problema con eso, lo siento, pero te aguantas. No lo puedo creer. ¿Y tú? ¿Tú no sabes con qué te metiste? No te equivocas. Lo sé muy bien. Con un niño mimado que busca llamar la atención de mamá. Ya, ambos. Basta. Julio, vámonos de aquí. Vamos, Julio, por favor. Cristian, discúlpame por venir sin una cita previa, pero hay muchas cosas que aclarar y la conversación es urgente. No te preocupes, siéntate. Gracias. Antes que nada, quisiera agradecerte por no haber hecho este escándalo público. Sí, fue una situación bastante delicada, pero creo que fue mejor manejarla con prudencia. Fue la acción de un grupo pequeño dentro de la empresa, pero ya estamos trabajando para que paguen por su delito. Y tampoco fue mi intención hacer que cerraras la empresa y que tanta gente perdiera su trabajo. Eso habla muy bien de ti y de tu ética profesional. Y es por eso que quería hablar contigo personalmente, porque quiero que sepas que desde mucho antes que esto pasara, ya estábamos desarrollando una aplicación que se asemeja mucho a la que tú estás diseñando. Sí, bueno, no existen ideas únicas, ¿no? Para que sepas que no es mentira, te traje un informe completo del desarrollo de la aplicación. A ver. Rosita. Te estoy busque y busque, mujer. Agarra tus cosas y vámonos, ándale. No, yo tengo que seguir órdenes del ingeniero. Por él nos tenemos que ir para ayudarlo. No sé si se lo merezca. Cada día me confunde más. Ahora va a nombrar a la señora Patricia vicepresidenta de Eureka. ¿Qué? ¿Es en serio? Después de tanta mentira, tanta intriga y todo el daño que le ha hecho Valentina, no lo puedo creer. ¿Te parece justo? Ay, Rosita, tú sabes lo intrigosa que es esa mujer. Y desde que regresó el papá, está peor. Ella está moviendo los hilos a su favor, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, pero bueno, igual no podemos hacer nada. Deja todo eso en manos de Federico. ¿Tú y yo? Vámonos, ándale. ¿A dónde? Pues a buscar a Valentina, mija. No, el ingeniero me dijo que él la iba a ir a buscar. Justo eso es lo que tenemos que evitar, que el ingeniero salga de Eureka. Cada que lo hace, sus enemigos aprovechan y le ganan terreno. Tienes razón. Pareciera que cada día tiene más y más enemigos. Exacto. Tú y yo vamos por Valentina, la convencemos de que venga y que nos salve, mira, a todos. Ándale, agarra tus cosas, vámonos. ¡Ándale! Vente. Wow. El trabajo que hicieron es bastante completo. Y de muchos años. Y efectivamente se parece muchísimo. Únicamente en la intención, pero el diseño es muy diferente. Sí lo vi. Es excelente. No tanto como el algoritmo que creó tu equipo. Debo admitirte que me dolió mucho prohibir que lo utilizaran. La primera vez que lo vi también me sorprendí. Oh, felicita a tu equipo. Es que de hecho no fue un trabajo del equipo. Lo desarrolló una chica de las afueras para su tesis de grado en una universidad rural. ¿Qué? No te lo puedo creer. Pero, ¿me vas a permitir conocer a esta prodigio? Con muchísimo gusto te la presentaría, Cristian, pero lamentablemente ya no está con nosotros. Y no sé si vaya a regresar.
Hijo, tienes que calmarte. ¿Reaccionando con violencia a todo? Lo intento, Florencio, pero lo oíste. ¿Oíste lo que dijo de mí? Y tú caíste en su trampa y le diste la razón. Ay, Eric. Me recuerdas tanto a mí cuando yo tenía tu edad. Yo también era violento, reactivo. Por eso no me llevó a ninguna buena decisión. Me costó años salir del hoyo. Lo sé, Florencio, lo sé, pero... Mira, no quiero verte perder todo por lo que has trabajado. Yo más de una vez te pido que confíes en mí. Y te he fallado. No. Tranquilo, mira. Nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Todo está bien. ¿Ok? ¿Ah? Pero esta vez es diferente, mira. Sé que puedo hacer las cosas bien, lo sé. No quiero que caigas en el mismo error que yo. Ni que arrastres a Susana contigo. Pero tengo que hablar con ella. Ese abogado Huicho, mira, yo conozco a Julio y sé que siempre tiene algo en manos, ¿ok? Solo quiero asegurarme de que está a salvo. Bueno, entonces hazlo. No más violencia. No más reacciones impulsivas. Demuéstrale que tú eres el hombre en quien puede ella confiar. No el Eric que vimos hoy. Qué vergüenza. Lamento mucho el comportamiento de Eric. Mira, Susana, conozco a Eric desde hace mucho tiempo. Y créeme que lo que vi no me sorprende nada. Bueno, a mí sí me sorprendió. Ese es el verdadero Eric. Irresponsable, inmaduro, siempre metiéndose en problemas y arrastrando a los demás con él. Tal vez tengas un poco de razón en lo que dices. Entiendo tu frustración. Debe ser difícil ver a alguien que queremos autodestruirse. Pero quiero que sepas que puedes contar conmigo cuando sea, Susana. Gracias. Pero no sé. Siento que Eric es más que eso. Quiere hacer bien las cosas, solamente pues no ha podido manejar esta ira que tiene por dentro. Realmente eres una mujer increíble, valiente, fuerte. Eric es un tonto al no darse cuenta de eso. Sí, tal vez. Federico, qué bueno que te encontramos. Necesitamos que te encargues de algo urgente. ¿De qué? Del nombramiento de la señora Patricia como vicepresidenta de Eureka. ¿Qué? Ay, no lo puedo creer. Es increíble que después de lo que ha hecho esa mujer todavía le den un premio. Ay, bueno, igual siempre ha estado sobre nosotros, ¿no? Y el ingeniero lo autorizó. Más increíble aún. Él mismo me dijo que me encargara yo de todo. Bueno, ¿y por qué me lo pasas a mí? Porque Areta y yo nos tenemos que ir corriendo a la hacienda de don Lucio para buscar a Valentina. ¿Por qué? Ay, ya, hombre, cuánta preguntadera. No fueran los besos de Rosita porque no dices nada. Ay, ya. Contaste. Ni que fueran unos niños, por Dios. Esas cosas pasan. Sí, Areta, pero eso es un tema de pareja. De dos. Es privado. Y no está bien que ande en boca de todos. No anda en boca de todos, anda en mi boca y en la de ustedes dos, obviamente, ¿verdad? Ay, ya, pues, Federico, encárgate de eso, que nosotras tenemos que ir por Valentina. Ya, cuando regresemos arreglan sus asuntos. Ay, ya, vámonos, ándale. Entonces, ¿regresas a Guadalajara? ¿A tu trabajo? Todavía no lo decido. Tengo dudas, miedo. Bueno, eso no es exclusivo de nadie. Las grandes decisiones de la vida conllevan todas esas emociones. Entiendo. Pero igual tenemos que seguir. Valentina, hay algo más.
tengo que hacerte una confesión. ¿A mí? ¿Por qué? Porque hace muchos años hice algo que influyó mucho en tu vida. Pero usted no me conocía. Esto me lo dio tu mamá el día que decidió irse de la casa. Me pidió que lo llevara a un lugar determinado, pero yo no lo hice. Por miedo, por tonta, por celos. Ya no sé por qué razón. ¿Y por qué me la entrega a mí? Porque tal vez en ese sobre encuentres la respuesta que tanto estás buscando. Chicas, ya les dije que no puedo. No puedo, por favor. No puedo sacar un carro sin una orden firmada. Es por orden de despacho. El jefe del departamento legal. Y si alguien te dice algo, él te va a defender. ¡Ey! Ustedes no van a ninguna parte. Lirio. Yo creo que esto se está saliendo de la lógica. Vamos a tener que solucionarlo de una buena vez, tú y yo. Jonas, ¿qué haces? Nos vamos todos. ¿Y si nos descubren? Nos descubren a todos. No. Sí. Métela. Que no grite. ¡Abre la puerta! ¡Carlitos, este contrato! Estás diciendo el código 51. ¡No! ¡Carlitos! El código 50. ¡Carlitos, ayúdame! El código 51 ni existe. Me parece muy valiente de tu parte que hayas ido hasta la finca a ofrecerle disculpas a Valentina. Pues no sé de qué tanto sirvió. Esa muchacha no es fácil de convencer. Ya la irás conociendo. Es muy especial. Sí, eso veo. Con razón se robó el corazón de mí. Lo importante es que diste el primer paso para enmendar tu error. Es uno de mis errores. Uno de muchos que he cometido. Con mis hijos, en mi vida. Contigo. ¿Conmigo? Me he acostumbrado a tenerte tan cerca que no te supe valorar. ¿Me perdonas? Isabela, no tengo nada de que pedir perdón. Yo